Vamos a iniciar con el tema de la radiación, ¿ok? Vamos a compartir la pantalla. Ok. La radiación, ok. Aquí tenemos el tema de la radiación. ¿Qué es la radiación? Puede ser descrita como un caso especial de la repetición. Es un caso muy especial, claro que sí, de la repetición, porque como estábamos diciendo, los módulos se pueden repetir y las subdivisiones estructurales, todas, los módulos y las subdivisiones giran alrededor de un punto. Oye eso, todas van hacia un punto, salen de un punto o están alrededor del punto. Eso es muy interesante entenderlo. Tenemos un punto, que es vigoroso, es un punto que llama la atención, porque es un punto en donde todas las energías van hacia ese punto. El punto no tiene que ser el centro, jamás, no debe ser, no tiene que ser el centro del diseño. El punto puede estar en cualquier lugar del diseño, pero las líneas estructurales irradian del punto, salen del punto. Las líneas estructurales indican que ese punto está ahí, ¿ok? O sea, que presionan hacia el punto. Y las líneas estructurales se presentan como capas alrededor del punto. Y ahí están descritas las tres formas de la radiación. La radiación la podemos encontrar en la naturaleza. Es un fenómeno, al igual que la gradación que vemos en perspectiva. La radiación es un tipo también de gradación. También la radiación permite que las formas que se convierten en módulos se vean en efectos de gradación. Claro, debe ser ordenado. En la radiación también los módulos se presentan ordenados, pero se presentan ordenados hacia un punto en común. Podemos ver las flores, ven las flores que todos los pétalos andan alrededor de lo que es el tallo, que es un punto en común, o lo que es el pistilo, su centro. Tirar una piedra. El sol es un excelente ejemplo de radiación. Ustedes ven que del sol irradia los rayos de luz. O sea, salen de un punto central vigoroso. Ese es el efecto de la radiación. Miren aquí cómo vemos, qué interesante como verlo en fotografía aquí. Cómo vemos las líneas no están presentes, no la vemos, pero realmente son reales. O sea, no las vemos propiamente dichas, dibujadas, descritas, pero están ahí y las sentimos. Ven el primer caso de la flor, en este caso las líneas, mírenla ahí, que ejercen líneas hacia un punto, mírenlo ahí. Esa radiación se llama radiación centrífuga, un punto de fuga en el centro, centrífuga. Miren aquí también cómo salen las líneas de este punto. Esa radiación se llama centrífuga. En este caso, miren aquí el centro vigoroso en el agua y miren las capas que se forman alrededor de ese punto. A esa radiación le llamamos concéntrica, radiación concéntrica. Ok. Miren este efecto, óyeme, ese efecto está espectacular. Es un efecto que produce mucho movimiento. Al igual que la gradación, la radiación produce mucho movimiento. Por eso es que dicen que el centro es vigoroso. Aquí tenemos una combinación de dos tipos de radiaciones: radiación centrífuga y radiación concéntrica. ¿Cuáles son las características de la radiación? Lo vimos. Es generalmente multisimétrico, o sea, tiene todas las partes, tiene muchas partes idénticas. Lo que son las subdivisiones,
multisimétrico, posee un punto focal vigoroso y genera energía óptica en movimiento. Miren aquí otros ejemplos de radiación, ¿ok? Y aquí tenemos este diseño de radiación. Ustedes ven que esos diseños no tienen módulo, ¿verdad que no? Sí tienen módulo, o sea, el espacio negro y el espacio blanco, en ese caso de la estructura, miren las líneas estructurales, las líneas son invisibles, mírenlas ahí. Vamos a mirar las líneas que son invisibles, mírenlas ahí, las líneas son invisibles, pero esas líneas invisibles las convierten en visibles por la cantidad de módulos que están compuestos, ¿ok? Vamos aquí. Denme un minuto. Entonces, vamos aquí. Miren aquí, esta radiación, punto, y la radiación salen e irradian esa centrífuga y las capas concéntricas. Esta otra, miren que hace vértices, vértices, vértices. Esta otra hace vértices y se convierte en una radiación centrípeta. Vamos a continuar y vamos a dígame. Ok. Lo mejor. Okay. Perfecto. Vamos a continuar. Estructura de la gradación. Mírenla ahí. Es muy interesante este ejemplo que ponemos de las dos estructuras. Aquí colocan una estructura en radiación en donde el punto, el centro, es un cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el centro no necesariamente siempre tiene que ser redondo. El centro de la radiación no. El centro, cuando se apertura, cuando se abre el centro, puede convertirse en cualquier forma, en triángulos, hasta en formas naturales, en cualquier tipo de forma. Puede ser la forma de un ave, de un cualquier tipo de animal. O sea, en cualquier tipo de forma se puede convertir el centro. Y desde ese punto irradiar, como lo vemos aquí. En este caso, vemos que se han formado varios puntos de lo que salen esas líneas, que son la estructura. Ustedes ven ahí que lo encierran en un círculo. No hay que encerrarlo en un círculo. La radiación hay que encerrarlo en un círculo. La radiación pasa igual que en el ejemplo de abajo, en donde se llena todo el espacio. Mírenlo ahí, todo el espacio está lleno, lleno. O sea, ustedes van a completar su diseño sin hacer círculos, sino van a completar con la radiación entera en la estructura completa en el formato pedido. Aquí vamos a ver la radiación más simple, que es la centrífuga. La centrífuga. Las líneas estructurales irradian regularmente desde el centro, ¿ven? Como lo dice ahí, o desde sus cercanías hacia todas las direcciones. Esa es la centrífuga básica. O sea, no es necesario hacer el círculo. Esas líneas podrían extenderse hacia todo el formato cuadrado del papel. ¿Ok? Espero que me hayan entendido. Ok. Aquí, como en todas las demás estructuras, también la estructura centrífuga puede ser por curvatura y quebrantamiento. Miren ahí, se quiebran las líneas. El centro de la centrífuga puede no estar en el centro del diseño, como les dije. El punto puede aperturarse, puede abrirse y puede convertirse en cualquier otra forma. Podemos cortar los centros y dividirlos. Lo podemos dividir en 2, en 3, en 4, en lo que nosotros queramos. Mírenlo ahí. Puede ser que los centros no se vean. Miren qué interesante está esto. Se ve muy chulo. Porque los centros están en algún lado debajo del otro formato. Están en algún lado debajo del otro formato. No se ven. Entonces son centros múltiples ocultos.
Vamos a otra estructura. Recuerden que son tres: la centrífuga, la concéntrica y la centrípeta. En este caso tenemos la concéntrica, la que vimos en el agua, que la concéntrica está compuesta o se estructura, o mejor dicho, que en lugar se estructura por capas alrededor del punto. En vez de ser líneas que salen del centro, aquí son capas alrededor del centro. Miren aquí varios ejemplos de estructuras. Ven que aquí hay un cuadrado, y hay capas alrededor del cuadrado. Eso también es una radiación concéntrica, pero el punto es cuadrado, ya no es redondo. Y en este caso el punto no es completamente redondo tampoco. Otro caso muy interesante y muy chulo y que produce muchos efectos visuales son el traslado de los centros. Los centros lo podemos trasladar y hacer elipses, lo podemos trasladar y formar estas formas que parecen hoyos negros, muy interesantes, ok, y trabajar ese tipo de efecto, ok. Vamos, miren aquí cómo formamos la espiral, cómo la formamos, Mírenla aquí, cómo podemos formar esas espirales que parecen las paletas esas que cuando estábamos pequeños, que vendían en la calle unas paletas grandísimas con dulces de distintos colores. O sea que cada una de las capas de la espiral le podemos poner un color y eso se ve espectacular. Centros múltiples, o sea, no es necesario tener un solo centro, podemos tener dos centros, como lo vimos allí también en la centrífuga. Aquí también el centro no se ve, como lo vimos en la centrífuga, pero aquí ven que es con capas. Aquí podemos rotarlo un poco. Se torna un poco más complicado mientras vamos adentrándonos más en el tema de la radiación. Miren aquí cómo hay una interpretación de dos radiaciones, radiación centrífuga y concéntrica. Vamos a la otra radiación, la última radiación. Ustedes ven una pequeña diferencia, y es que las líneas no salen del centro. Las capas no están alrededor del punto, sino que están haciendo unos pequeños vértices. Ven ahí, unos vértices, unos ángulos. Esos ángulos que ustedes ven apuntan hacia el centro. Esos ángulos apuntan hacia el centro y eso se le llama centrípeta. Ahí están las centrípetas básicas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de cada una de ellas podemos introducir un módulo. Dentro de cada una de ellas podemos introducir un módulo. Cada una de las líneas pueden ser invisibles. Y también cada uno de los espacios puede ser un módulo. Oye, los espacios, si lo cambiamos de color, se convierten sin necesidad de utilizar un módulo dentro, se convierten en módulo los espacios. Por eso es que la radiación es especial. Aquí vemos los cambios de dirección de las líneas, o sea, variación de la centrífuga. Aquí vemos los cambios de dirección y también tenemos curvatura y quebrantamiento, al igual que las otras estructuras que hemos visto antes. Miren aquí, muy interesante, la apertura del centro de radiación, en donde podemos introducir una forma muy chulo, muy interesante, como se ve aquí en este segundo ejemplo. Pero si se dan cuenta, presiona, aquí hay una presión de un vértice, una presión hacia el centro. Presión hacia el centro, esa es la centrífuga.
Y podemos seguir jugando, porque esto es un juego visual, ¿eh? Podemos seguir jugando y tomar varias estructuras y poner una arriba de otra. Mírenlo ahí. ¡Qué locura! ¡Qué belleza! Podemos superponer centrífugas como el primero con concéntricas. Concéntricas sobre concéntricas. Duplicar las concéntricas. Y podemos, ahí se hacen efectos tridimensionales, bidimensionales, muy interesantes que ofertan visuales tridimensionales. Miren aquí, miren aquí. Podemos también trabajar una estructura normal, una retícula básica normal de estructura formal y superponerla a una estructura de radiación. Y ahí la cosa se está complicando un poquito más y por eso vamos a dejarlo hasta aquí. Ok. Aquí nos habla de que la estructura en radiación puede ser superpuesta a estructura de gradación. No, eso vamos a dejarlo ahí porque está bastante complicado. Nada, ven que este tema es sumamente complejo. Y miren este efecto tan interesante en donde hay una superposición de cuatro estructuras. Esto es bello. Entonces ahí es difícil colocar un módulo. ¿Por qué? Porque ya cada línea de estas se convirtió en módulo. No es necesario buscar una forma para hacer un módulo. Cada una se convirtió en módulo. Y mírenla aquí, cómo la que era positiva, el espacio se convierte en negativo y así sucesivamente. Y creamos estos efectos bidimensionales tan interesantes con la radiación, en donde la radiación se torna irregular y distorsionada. Vamos a ver esto, miren estos ejemplos, qué chulos. Miren estos ejemplos, qué interesantes. Y vamos a seguir mirando ejemplos sumamente interesantes de radiación. Pues hasta aquí llegó el tema de la radiación. Podemos hacer trabajos en radiación de manera bidimensional muy interesantes que nos puede ayudar mucho a nuestra vida profesional. Con esto me despido de esta grabación y espero que les haya gustado. En el caso de la explicación de ambas estructuras, en este caso, si tenemos una estructura en radiación y la podemos tener centrífuga, y queremos introducir un módulo X, miren mi módulo X, va a suceder igual que en la grabación. El módulo va a ir gradando y va a ir cambiando de acuerdo a esto. Ven, eso es si vamos a trabajar módulos. Ok, el módulo, pues, en este caso, también puede ir igual que la estructura,
Vamos a ver cómo voy trabajando el diseño. El módulo va cambiando con el espacio. Y vamos a ir trabajando. Las líneas son invisibles. Podemos ir... ¿Hoy qué fue? Quitando las líneas. O sea, quitando las líneas. Y los efectos pueden ser muy interesantes. Ok. Vamos a ver, este va así. Vamos a hacer todos los que van así. Esto es un ejemplo, pero con módulo. Un ejemplo ya con los módulos. Podemos también hacerlo positivo y negativo. Hay miles de variaciones. Es un tema muy rico cuando trabajamos. Miren ahí. Ven las líneas estructurales. Mírenla ahí. Que las he ido borrando. Y ahí sucesivamente introducimos el módulo. Lo interesante de esto es que el módulo cambia con el espacio. Esta estructura es centrífuga porque tiene un punto, mírenlo aquí, vigoroso, un punto. Entonces tenemos la estructura concéntrica. En este caso, si el punto estuviera aquí, habrían capas alrededor. Ven, capas. Dentro de esas capas podríamos también tomar el detalle de introducir un módulo. Que podría ser un módulo X. Podemos introducir los módulos. Y el módulo también va cambiando, o sea, según la capa vaya cambiando. Ven, mírenlo aquí. Las capas casi siempre se colocan en gradación. ¿Qué quiere decir? Una más es más pequeña, más estrecha, una más ancha, y así sucesivamente el módulo. Las líneas que ustedes ven aquí, las puse así, pero son invisibles. Ok, no tienen que estar ahí. El color no tiene que ser blanco y negro. Recuerden que el negro puede ser cualquier color. Este color, cualquier color puede ser el color. Mientras que el blanco es el color del fondo. O sea que podemos dejar uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. Podríamos hacer esto. Y podríamos llenar esto también. Y este tener módulos y el otro no. O sea que hay infinidad de cosas que podemos trabajar.
Yo espero ya, mis queridos estudiantes, que con esto hayan entendido que tienen que seguir estudiando. Voy a colocar el foro. Deben de seguir estudiando para que puedan entenderlo mucho mejor, pero el tema es sumamente sencillo. El único detalle es que hay que ponerle un poco de atención a las variaciones que tiene la gradación. Como la gradación tiene algunas variaciones, algunos tipos de radiación, hay que ponerlo. En la gradación tiene sus características y la radiación en este caso también tiene sus características y sus tipos. Recuerden que todos esos tipos no es que se van a utilizar en conjunto, completo, sino que son formas para que usted analice y pueda crear efectos muy interesantes y ustedes como estudiantes puedan crear efectos interesantes. Muchas gracias, Maribel Pimentel. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Ok, vamos a ver cómo, miren cómo ha quedado este diseño, muy interesante. Y de sucesivamente ahí. Deben de recordar que estas son estructuras, ¿ok? Y estas son estructuras, son todas en repetición, pero son estructuras semiformales, lo que es la radiación y la gradación. Aquí hay un efecto de gradación de módulo, pero como quiera es en radiación, porque las líneas estructurales van hacia un punto. Es bueno que recuerden eso. Muchas gracias y continuamos.